Movido, Oh. la verdad que sí. En un rato el presidente también va al acto que estaba previsto, ¿no? Sí. Pospuesto por malas condiciones de clima, Junín. Yo dudo que diga algo directo referenciado al el escándalo de Españuelo, no sé. Coincido con vos. Hay más probabilidades de que no diga nada, de que sí haga una referencia explícita. Ya algo sugirió esto de: ¿crees que a mí me preocupa algo que puede pasar o me pueden hacer de acá a 2 meses? Obviamente no dijo las palabras clave, las contraseñas para este caso, pero sí me parecería entender que lo de él es la gestión. Creo que es como una estrategia. Empezaron a participar del debate público a través de mentiras en redes sociales. Martín Menem, también en notas periodísticas, Lule Menem. Recién Guillermo Francos, vía Twitter. Sí, si lo vi, impresionante lo de Francos. Rectificó la información, o sea, admitió que no era cierto, que Villarruel, la vicepresidenta, había acercado a Diego Españuelo al entorno del presidente, al espacio de la Libertad Avanza. En una entrevista, y por una mala interpretación mía, de entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Españuelo al espacio de la Libertad Avanza. La vicepresidenta me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectificó públicamente. Esto lo acaba de postear Francos hace 15 minutos, cuando era una estrategia de comunicación, decir, miren que la vicepresidenta pudo haber tenido algo que ver en la incorporación de Españuelo al espacio. Bueno, mucha marcha y contramarcha comunicacionalmente hablando del gobierno, muy errática la defensa comunicacional. Tenés esto de ahora de Guillermo Francos, que se da en un contexto, recién yo pasaba el audio de Victoria Villarroel, que estuvo el sábado en Chubut, en la Chubut de Nacho Torres, a propósito del cumplimiento de un aniversario de una localidad donde ella vivió de chica, como consecuencia de que habían trasladado a su padre allí, y habló de, hago mi trabajo con rectitud, o sea, la palabra rectitud en este contexto para mí no es ingenua, con probidad, tampoco me parece ingenuo, según mandato constitucional, nada de eso me parece ingenuo, y yo creo que el gobierno entiende que ya no puede dejar más heridos, yo diría resentidos, indignados, llamarlos como quieras, en este trato. A ver qué está pasando ahí. A ver, porque fíjate, a ver, porque se presentó, vamos a decir técnicamente, porque no estaba prófugo, sino que lo estaban buscando para que entreguen sus dispositivos. A ver, Kovalipker. Débora, los vamos a Ramiro Fornataro, que está allí. Hola, Rama. Buenas tardes. Carlita. Carla, perdón. Ya despedí al que me dio el nombre incorrecto. Está despedido ya no trabaja más. No. Perdón. Acaba de salir Kovalipker, Jonathan, que vino a entregar su celular. Bueno, antes Jenny contaba que no había colaborado en la entrega de la clave de este teléfono para desbloquearlo y que puedan acceder a él. Lo cierto es que vino con su abogado, que ahora vamos a tratar de constatar cuál es el nombre del abogado que lo acompañaba. Y ustedes lo vieron salir por esta escalinata, ¿no? Desde el 4º piso. Y por eso, hace un rato, hace aproximadamente 1 hora, veíamos en los pasillos que había salido el jefe de seguridad, que había empezado a declarar, de Vincenzi, que había empezado a declarar cerca de las 13:30 del mediodía. Carla, después Casanelo. Te aporto. Había salido 1 minuto y evidentemente era porque habían entrado Jonathan Kovalipker. ¿Sí? Te aporto el dato, que se llama Martín Magram o Magram, no sé cómo se pronuncia el apellido del abogado. Ok, gracias. Ahora lo vamos a chequear bien a ver cómo es correctamente el apellido del abogado que lo acompañó a Kovalipker, a Jonathan en este caso, porque recordemos, es quien no estaba en su casa en la isla, allí en Nordelta, en el barrio La Isla de Nordelta, cuando llegó la policía de la ciudad para hacer el allanamiento. Concretamente, cuando iban a buscar el teléfono y demás dispositivos o elementos que pudieran ayudar a esta investigación, ¿no? Bueno, mientras tanto, el jefe de seguridad de Nordelta continúa adentro del edificio. Qué extensa la declaración, ¿no?, del señor de Vincenzi, Ariel de Vicentis, porque la verdad, hasta acá es el único que tiene una eventual imputación, que es el encubrimiento, porque todo lo demás todavía no han encontrado la figura adecuada, pienso también por estrategia judicial, para el resto de los que están siendo investigados, ¿no? Para ver si, bueno, si le toman testimonial,
indagatoria, que sería diferente. En una tenés obligación de decir verdad, en otra como acto de defensa podés mentir, bueno, en Como fin. si hubiera, Débora, la única correlación entre persona y evidencia con relación a la postura o a la supuesta postura del jefe de seguridad cuando intentaban llegar a la casa de Kovalipker. Claro, sí. Ahí, Carla, me parece, bueno, está bueno, vos recién también hiciste referencia al video que Mercedes Nisi, el cruce que tiene ahí con el señor que, bueno, no estaba en el momento en el que fueron a buscar a Kovalipker, pero parece que lo llama, el de la garita. Bueno, lo poco que trascendió de lo mucho que está declarando, evidentemente, o por lo menos en tiempo que se está haciendo extensa esta declaración, es que él dijo que no estaba ese día, que él es jefe de seguridad, o sea, él es jefe de todos los que están en las demás garitas. Entonces él estaba en otro lado, posiblemente le hayan avisado, mira, hoy pasó esto, hoy vino la policía, pero no estaba en ese momento. Vamos a esperar a ver si trasciende algo más o si hay alguna ampliación de estos detalles, porque si él empezó a declarar cerca de las 13:30, en cuanto le preguntaron si él estaba y si facilitó la huida, en todo caso, de Jonathan Kovalipker, o si él les avisó, dijo que no, yo no estaba. Claro. ¿Cuántas más preguntas tienen para hacerle al respecto? ¿Cuánto más puede ampliar al respecto de lo que haya pasado esa tarde, esa madrugada allí en la isla, en el medio, en el marco, en ese contexto de esos 15 allanamientos que se dieron durante la madrugada, ¿no? Carla, muchísimas gracias por el reporte. Cualquier otra novedad nos llamas desde allí. Dale, hasta luego. Gracias. Débora, como siempre, un placer. Nos vemos en un ratito. 6:30. Sí, señor. Dale. Chao. Bueno, querida Paula Rossi, querida Carola Gil, tardes. querido Leandro Gavín, Buenas. querida Julieta Nassau, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Muy ¿Bien? ¿Vos, Juan? Bien, todo tranquilo, todo en orden. Paula, hoy hay sí más participación en el debate público vía redes y en algunos reportajes de Martín y Eduardo Lule Menem, Sí. saliendo a defender al espacio, por supuesto, en una cuestión personal, pero también en lo que es Karina Milei, hablando de el conocimiento de los audios, lo que se publica, no se habla tanto de la veracidad. ¿Es una estrategia, es una reacción del gobierno, una decisión que se tomó? Bueno, acá empezamos a ver algunas placas de lo que fueron las declaraciones de las últimas horas. Llamó mucho la atención a la medianoche el primer descargo, que es el de Lule Menem, es uno de los descargos de personajes directamente involucrados en esta trama. Había hablado hasta ahora el jefe de gabinete, tenía pensado el gobierno que fuera el jefe de gabinete quien respondiera, pero ahí hubo un cambio en estas últimas horas y salieron los Menem a hablar. Después llegó una entrevista que dio Martín Menem, dijo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina. Esta es un poco la línea que está marcando el gobierno. Habla de una operación política para torcer, si querés, el rumbo de las 2 elecciones importantes que hay ahora, que son las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y las del 26 de octubre a nivel nacional, para volver a armarse, digamos, el Congreso. Esta es la explicación que dio. Hay algunos que quedaron conformes con la explicación, sobre todo los del oficialismo. Por el otro lado, hay algunas cuestiones que todavía no están del todo claras, vinculadas a los vínculos, sobre todo, con los empresarios. Sí, recordemos que hay una causa y ya empezaron a desfilar por tribunales para dejar su celular, para explicar por qué la Fuerza de Seguridad no pudieron llegar a tiempo para ir a la casa de otro de los imputados o de los mencionados, porque todavía no hay imputación al respecto. Más allá de lo que se plantee respecto de los audios, de la edición, de si es la voz de Spagnuolo, un Spagnuolo que primero fue despedido de su cargo, con el cual hay todavía una distancia y un desconocimiento respecto de cómo se va a perfilar y qué va a decir cuando le toque participar de lo que es una investigación en curso. Martín Menem dijo, pongo las manos en el fuego por Karina y Lule Menem. Vía Twitter, Eduardo Lule Menem también dijo algo, se expresó por la red social. Creo que Martín Menem va a venir al programa de Luis Majul a las 20. A la noche. Comunicado, jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad
y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto. No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios. Creo que esa es una estrategia, como si negar la autenticidad los pusiera en una situación de inferioridad porque hay presunta evidencia de que esos audios, más allá de la edición o la voz y el testimonio, corresponden a Spagnuolo, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido. Bueno, es lo mismo que dijo horas después Martín Menem, que no era verídico lo que había en el contenido de esos audios que se le adjudican a Spagnuolo. Hay otras voces que dicen que el gobierno está al tanto de que este no es solo este primer material el que hay, entonces que obviamente está actuando sobre la marcha y tratando de, más allá de hablar del audio en sí, sino de desligar tanto a la secretaria general como a su principal ladero, que es Lule Menem, de esta operatoria en la cual se denuncia un esquema de coimas y que la justicia está investigando. Acá lo vemos a Martín Menem, yo pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule, dice, recordá que las primeras declaraciones de Franco habían sido, no pongo las manos en el fuego o algo así, por ningún funcionario del gobierno. Después había dicho Franco que, sin embargo, confiaban la palabra de Karina y de Lule. Bueno, ahora sale Martín Menem bien tajante, lo dijo varias veces, que ponía las manos en el fuego por Karina y por Lule. Mientras tanto, el gobierno, quieras o no, ahora ya se está delineando una estrategia comunicacional sobre cómo abordar este tema, después de días en los que fue muy complicada la reacción ante lo que pasó. Ya ahora empezaste a ver, además de Francos, salieron a hablar algunos de los involucrados. Milei todavía no se refirió al tema, pese a que hoy deslizó algunos dardos. ¿Vos pensás que en 2 meses yo voy a saber o me interesa lo que me hagan, algo así? Claro, pero estaba refiriéndose más que nada a la cuestión legislativa, estaba hablando de lo que pasaba en el Congreso, de lo que queda en este tramo de Congreso con las posibilidades de la oposición de avanzar sobre algunas cuestiones. La ley de DNU es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Claro, pero Milei dice, bueno, yo logré revertir esto y esto en materia económica en solo un año. Miren si no voy a poder revertir cualquier, digamos, embate que me haga la oposición en estos próximos meses. Y en esa línea mencionó esa frase de lo que queda en estos 2 meses. Pero puntualmente al tema de los audios, el presidente en concreto no se refirió. No habló todavía Javier Milei, más allá de algunos trascendidos que hay en el gobierno, más allá de algunos personajes a los que están apuntando por estas horas. También el gobierno está esperando para ver cómo avanza la investigación judicial, seguramente, qué es lo que encuentran en esos teléfonos que secuestró la justicia, tanto de Spagnuolo como de los empresarios involucrados. Primero tienen que dar las claves y por ahora eso no ha ocurrido. Durante el fin de semana, Julio Burman, a través de un hilo de Twitter, se preguntaba cuál era el momento óptimo para lanzar una operación. La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos, la teoría de la sorpresita de octubre dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría. Bueno, la teoría tuvo mucho debate, mucha discusión en Twitter. De hecho, Martín Menem se montó a este tuit y con el famoso dedito sugirió que se leyera. Nosotros, además de leerlo, bueno, lo hemos convocado a Julio para estos minutos. Hola, Julio, placer tenerte acá. Si querés, vamos a lo teórico y después a lo concreto de esta situación. En esta era de redes, ¿cambió el concepto de, bueno, cómo poder generar alguna turbulencia para una campaña en cuanto a plazos, modos? Después vamos a hablar de lo que está pasando con estos audios. Bueno, vamos a la teoría. Supuestamente sí, porque en otras elecciones, este es un tema que lleva 50 años, ¿no? La idea de que siempre, un poco antes de la hora de votar, aparece algún tipo de bomba que, en teoría, modificaría el resultado electoral. Lo que pasa es cierto que en otra época había pocos canales, la gente miraba todos los mismos canales o escuchaba las mismas estaciones de radio. Ahora la audiencia está mucho más diversificada y además la audiencia también tiene una tendencia a desconfiar un poco de este tipo de cosas cuando pasan cerca de la elección. Por eso, de hecho, hice una medición en los últimos días, todavía está corriendo, pero bueno, tengo un corte parcial, y lo que me da es que entre la gente que está informada del caso, que no es la mayoría, o sea, la mayoría todavía no está informada de esto, entre esa gente hay bastante correlación según el apoyo o rechazo a Milei, ¿no? Es como que los que rechazan a Milei dicen que Milei es un corrupto y los que apoyan a Milei un poco desestiman esta cuestión. Ahora también agrego algo.
entre quienes apoyan a Milei, y te diría un poco más, hay una convicción de que estamos ante una operación frente a las elecciones. No solo es apoyo a Milei, sino que lo quieren voltear. O es una situación que se ha prefabricado para esmerilar la imagen del presidente. Claro, la idea que lanzó el propio Franco, ¿no?, de que es una maniobra política, está bastante en sintonía con lo que piensa sobre todo el votante que apoya a Milei, ¿no? Y eso no me sorprende porque es lo que pasó en Argentina siempre. Solo que acá hay audios, que es un poco lo que le planteaban esta mañana a Martín Menem cuando dio estas primeras explicaciones, que hay audios de un hombre que era funcionario del gobierno nacional. Creo que por ahí toma otra preponderancia con respecto a otras movidas de este tipo que se venían viendo en los últimos meses, que claramente tenían o que parecían tener un tinte electoral. En este caso hay una cuestión de que más allá de que evidentemente hay un timing de la aparición de los audios, está la voz de alguien que parece ser un funcionario que era del gobierno y que fue echado justamente por esto. No, diría, acá hay audios, acá hay una situación medio grotesca, porque todo esto, digamos, con fondos para discapacitados, le da un melodrama particular, pero de todos modos, a pesar que tengamos indicios muy contundentes o muy choqueantes, lo cierto es que vamos a saber qué realmente pasó mucho tiempo después de las elecciones. Por ahora lo único real es que hay elecciones en 2 semanas y que estamos todos preguntándonos, digo todos quienes seguimos esta cuestión y también los mercados y los analistas políticos, si va a haber o no va a haber efectos sobre las elecciones. A ver, hoy lo sumo a Leandro, los mercados hablaron, por decirlo de alguna forma. Hablaron y fuerte y clarito. Sí, suba el dólar muy fuerte, 3%. Las acciones en Nueva York, que cotizan las acciones argentinas, 8% abajo, los bonos 3% abajo. Al mercado no le importa si hubo o hay o habrá un hecho de corrupción en Argentina, le importa el resultado electoral. Cuando vos hablás con los inversores o los fondos de inversión, dicen, yo no sé, lo que estamos viendo hoy en el mercado tiene que ver con el riesgo de que el gobierno le vaya mal en la elección de septiembre y o octubre. ¿Cómo explicás la correlación entre audios de Spagnuolo, el caso que se genera con una denuncia judicial concreta que empieza ya a tener investigaciones específicas y apunta a personas específicas, con los números de hoy, con el descenso de bonos? 100% linkeado, es 100% explicado por lo que pasó, lo que está pasando obviamente en el frente judicial y todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Y esto, Julio, ¿cómo lo vinculás a lo que hablabas recién de la reacción de la sociedad, dependiendo de qué camiseta tengas puesta? Es que un poco lo que decían recién tiene que ver con esto que decíamos antes, o sea, no es que los mercados están preocupados porque haya o no haya habido tal o cual acto de corrupción, están preocupados por los efectos de esto sobre el gobierno y sobre las elecciones. Porque, digamos, si hubo o no hubo corrupción, en todo caso, será un problema del corrupto que deberá pagar ante la justicia dentro de quién sabe cuántos años, una vez que la investigación avance. Ahora, lo que sabemos concretamente es que el gobierno depende de estas elecciones, que se juega por entero en estas elecciones. Es un gobierno que además requiere ser mucho más sólido en el Congreso para poder tener gobernabilidad en los próximos años, porque no es un gobierno como otros de la Argentina que arrancaban con una sólida base legislativa. Acá el gobierno se está jugando y en este marco aparece este tipo de maniobras en un contexto en el cual ya sabemos que el gobierno tiene muchos adversarios, ¿no? Porque no es solamente el peronismo / kirchnerismo, también están los gobernadores, tiene una vicepresidente que está abiertamente opositora. Y también tiene internas. De hecho, el bloque de diputados es mucho menor respecto del que arrancó. Hubo modificación hasta en el jefe de bloque. Ahora hay un espacio nuevo, llama Coherencia, con 4 diputados que formaban parte en la composición inicial del bloque. Sí, y una parte del gobierno está apuntando a algunos de los integrantes de esa decisión como posibles responsables de de este audio que está circulando. O sea, se están mirando con desconfianza muy fuerte por estas últimas horas. Creo que no es casual tampoco que Franco se haya salido a aclarar lo de Victoria Villarroel, claro. Que se comunicó y Julio, con una consulta, vos lo has medido seguramente. ¿Tiene peso este tipo de cosas en la sociedad argentina, los hechos de corrupción? ¿O históricamente, si el gobierno viene más o menos bien, por llamarlo de alguna manera, pasa? Mira, porque también hay que ver eso, ¿no? Qué tan permeable es la sociedad argentina a otros hechos de corrupción en el pasado y ver cómo puede reaccionar. Mira, en el caso concreto de Cristina Kirchner, que es el caso más resonante, el peso se sintió mucho tiempo después, te diría muy recientemente, porque durante muchos años ella sostuvo el apoyo de aquellos que la apoyaban y la votaban,
que no creían justamente en estos casos porque veían la maniobra política, que además también es cierto. O sea, ¿quiénes iniciaron la denuncia contra Cristina? Elisa Carrió, Margarita Tolvícer, no eran, digamos, personas neutrales, eran sus adversarios políticos que promovían esto. Y acá también la denuncia contra Españolo, mejor dicho, contra Javier y Karina Milei, provino del abogado de Cristina, que apenas sale la denuncia, sale el tuit de Cristina dando por hecho que este es un hecho cierto. Por lo tanto, todo eso es algo bastante ostensible y luego la verdad judicial, si es que tal cosa llega algún día, llegará mucho tiempo después. Esto decía Javier Milei respecto del supuesto daño en campaña que puede recibir. Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. Con lo cual no me molesta, vamos a reinsistir después. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja! ¿Es demasiado pronto hablar de impacto o posible impacto electoral o al revés? ¿Esto puede reforzar convicciones entre los que quizás tenían alguna duda? Mira, lo que yo vi en este corte que te mencionaba es que no habría tal cosa como impacto. En ese número que te adelantaba, más de la mitad todavía no estaban al tanto, hay que ver si esto no cambia en estos días, y entre los que estaban al tanto, la mitad tendía a creer a Milei y 40% tendía a creer a la versión de la causa, ¿no? Y había una correlación casi matemática entre apoyo o rechazo al gobierno y esos dos bloques. Por lo tanto, esto se parece mucho a lo que pasó siempre en Argentina, ¿no? Cuando aparecen este tipo de casos o causas o denuncias, los alineamientos políticos se polarizan. Uno puede preguntarse si puede pasar algo distinto. Ahora, vos hablás del impacto electoral. Pensemos en la provincia de Buenos Aires, donde hay básicamente dos grandes fuerzas, la Libertad Avanza Más Pro y Fuerza Patria, ¿no? Y después hay otras fuerzas menores. Sí. Uno puede sospechar que va a haber cambio de votantes de la Libertad Avanza Más Pro a Magario o Catopodi por esta situación. Es muy poco probable, por lo menos en esta instancia de la discusión. Tal vez si esto escalar de otra forma podría, digamos, rekirchnerizar votantes. Yo eso no lo estoy viendo. Ahora, esto no quita que cualquier tipo de impacto puede ser doloroso para cualquier oficialismo, ¿no? Julio, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. A vos, compañero. Señor Leandro Gavín, vamos a los números de la economía. Vamos a arrancar con la habitual